Hola, ¿cómo están, iglesia? Una vez más domingo y vamos hoy con el tema que es propósito. No hay nadie más imparable que alguien con propósito. Y no hay nadie que esté más aturdido que alguien que vive sin propósito. No creo que sea coincidencia que el libro cristiano más vendido de todos los tiempos Se llame Una vida con propósito. este libro de hecho entra En los más vendidos de cualquier clasificación. Vas a ver junto a los de Charles Dickens, junto a 50 sombras de Grey, vas a encontrar Una vida con propósito de Rick Warren, el 40º libro más leído de todos los libros cristianos, obviamente sin contar la Biblia. ¿Qué es lo que nos lleva a buscar y necesitar tanto un propósito? ¿Cuál es la necesidad? ¿Existe un propósito? Hay muchas preguntas que nos surgen, ¿no? Y esas son las que queremos contestar el día de hoy. Pero antes de empezar, ¿me podrías acompañar ahora? Señor, te damos muchas gracias porque tú nos creaste y lo hiciste con un propósito. Sabemos que estamos aquí por algo, que no somos producto de la casualidad. Ayúdanos a saber cuál es el propósito. Ayúdanos, guíanos, porque queremos saberlo. Pero a veces no es tan fácil entender para qué estamos aquí. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, haznos oír tu voz y haznos obedecer tu voz. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y el día de hoy me gustaría formar 4 puntos. Este tema del propósito es algo que no vamos a abarcar tan a profundidad porque es muy difícil. Sin embargo, por lo menos lo vamos a dividir en 2 domingos. Y hoy quisiera abarcar 4 puntos, 4 preguntas que nos solemos hacer sobre el propósito y que son muy pertinentes en estos tiempos. La primera pregunta que me gustaría que nos hiciéramos el día de hoy es, ¿realmente es necesario tener un propósito? En otras palabras, no se puede vivir al día y ya, nada más, lo que sientas, lo que salga en el momento. Eso es lo que vamos a ver. Y alguien que se hacía estas preguntas tan profundas era el rey Salomón, el hijo del rey David. Cuando el rey Salomón era rey, se hizo muy sabio y Dios le concedió mucha inteligencia y él se hacía las preguntas más profundas de la vida. Y en Eclesiastés es un libro que él hizo que es bastante pesado porque se hace preguntas muy difíciles y pareciera que realmente la vida no tiene sentido. Y si lo leímos de corrido, sin fijarnos mucho, de repente te puedes desanimar un poco. Y dentro de las cosas que él escribió aquí en este libro, una de ellas fue: me di cuenta que el sabio y el necio tienen el mismo destino, los dos mueren. Así que me dije, ya que voy a terminar igual que el necio, ¿de qué vale toda mi sabiduría? Nada de eso tiene sentido, pues tanto el sabio como el necio van a morir. Al sabio no se le recordará más que al necio. En los días futuros ambos serán olvidados. Por lo tanto, llegué a odiar la vida, porque todo lo que se hace aquí bajo el sol es tan complicado. Nada tiene sentido, es como perseguir el viento. Aborrecí mi vida. Qué palabras tan fuertes, ¿no? Pero creo que Salomón aborreció su vida en el momento en que no encontró el sentido en aquello que estaba buscando. Y después de tanto esfuerzo para conseguir aquello que era el propósito de todo, se dio cuenta que no valía la pena, que era correr tras el viento. Es esta frase que significa que estás tratando muy fuerte y esforzándote por atrapar algo, por conseguirlo. Y no puedes agarrarlo, no puedes contenerlo. Pero si lo llegaras a hacer, de todos modos, una vez que piensas que alcanzaste ese objetivo,
que lo tienes en tus manos, se te escapa entre los dedos. Entonces la pregunta, ¿es necesario un propósito? Yo creo que sí. Principalmente por 3 razones, y la primera es que te da un motivo para vivir. Cuando tienes un propósito, puedes soportar los obstáculos en la vida. Como dice, cuando tienes un porqué, soportas cualquier cómo. Y Viktor Frankl es alguien un psicólogo que vivió el Holocausto, La Segunda Guerra Mundial. Y mientras él estaba en un campo de concentración, se dio cuenta de que solo sobrevivía aquel que tenía una razón para vivir. A partir de esto, cuando él sale, les preguntaba a sus pacientes, ¿por qué no te suicidas? Y no era una sugerencia, no les estaba invitando a que lo hicieran, simplemente les decía, ¿cuál es la razón que te mantiene vivo? Tiene que ser una buena razón, porque lo que está en juego es precisamente tu vida. La segunda razón por la que creo que es necesario tener un propósito es porque eso te da la moral. ¿A qué me refiero? No quiero entrar en controversias ni nada, pero ¿has visto las noticias sobre lo que sucedió con los policías tanto en Estados Unidos como en México? La cuestión es que muchos creemos que están haciendo muy mal precisamente porque están no solo fallando en el propósito, sino haciendo totalmente lo contrario de lo que se supone que hagan. Porque un policía se supone que su trabajo es garantizar la seguridad de los ciudadanos. ¿Cómo puede estar haciendo su trabajo y hacer todo lo contrario? Por eso es que nos da moral y nos da sentido de bien y el mal cuando tenemos un propósito claro. Y sabemos que lo que nos desvía de ese propósito es incorrecto. Y la tercera razón es porque te da valor. Un propósito te da valor. De hecho, una frase que luego sirve para insultar a las personas es decirles, no sirves para nada. Porque no puedes cumplir ningún propósito, es lo que se está diciendo detrás, ¿no? Y Jesús fue muy duro también con aquellos que no servían para cumplir el propósito por el cual viven. Les dijo, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y lo que está diciendo Jesús es, pues el árbol que no te sirve para darte de comer, pues al menos te puede servir para leña. Y no tenemos ningún problema con entender eso cuando hablamos de los árboles, pero nos da un poco de cosita cuando hablamos de personas. Entonces, si nosotros no servimos más que un árbol, entonces ¿por qué valdríamos más que un pedazo de leña? Entonces, ¿es necesario tener un propósito? Yo creo que sí. Pero que sea necesario, que sea muy útil, que sea bueno, no quiere decir que exista un propósito real y trascendente para nosotros. Lo que me lleva al segundo punto del día de hoy. ¿Existe un propósito? Y la respuesta a si existe un propósito real y trascendental para nosotros depende si fuimos creados. ¿Alguna vez te has puesto a cocinar sin intención de que alguien coma tu comida? ¿Alguna vez has clavado 5 clavos en la pared no más? ¿O qué me dices de que has prendido la tele pero sin intención de verla? Tal vez digas, sí, yo a veces la prendo para oírla. Bueno, aún así la prendiste con un propósito. No más. En cambio, algo que sucede por azar, no podemos decir que tiene un propósito. En el mismo ejemplo, si una falla eléctrica hace que se prenda la tele, no vas a concluir que tiene un propósito que se prenda, ¿verdad? Porque fue por el azar. Podemos saber cómo se originó la acción, pero no decimos que tiene un propósito, simplemente sucedió. Y la pregunta que te hago a continuación entonces es, ¿qué fue primero? ¿El hombre o su propósito? Y para esto tienes que decidir si fuiste creado o eres simplemente un producto del azar. Como aquí en México, no sé si a ti te pasó alguna vez, que es muy común que las canchas de fútbol sean al mismo tiempo canchas de básquetbol. Y de repente te pateas el balón intentando meter un gol y se mete a la canasta. ¿Te llegó a pasar o a alguno de tus amigos? Y la persona que hace eso se jacta y dice, esa era mi intención desde un principio. Pero es más fácil decir cuál era tu propósito después de lograrlo.
pero no puedes decidir cuáles son las reglas del juego a medio juego. Y por eso no puedes decir que algo tiene cierto propósito solo porque lo hace bien. Te voy a dar otro ejemplo. Imagínate que tú compras una lavadora nuevecita y echas toda tu ropa ahí, ¿no? Y de repente, ya cuando acaba el ciclo de lavado, abres y toda tu ropa está llena de suciedad. Está totalmente sucia y manchada. ¿Qué es lo que tú pensarías? Pensarías, pues a lo mejor esta es una lavadora que tiene como propósito ensuciar toda la ropa. Y es muy buena ensuciando ropa, así que alguien, si quiere ensuciar su ropa, tráiganmela y la meto en mi lavadora. O lo que pensarías es, no es que fue creada con ese propósito, sino que falló. Lo mismo nosotros. Si una persona es muy buena para mentir, no significa que nació Para ser un mentiroso. Significa que está fallando en el propósito para el cual nació. Lo mismo si alguien tiene deseos sexuales fuera de lugar, o si alguien quiere compulsivamente ser aceptado por los demás. Y cuando una persona falla en esto, la Biblia lo llama pecado. Y eso es el pecado, es errar al blanco, es errar en tu propósito. Cada que haces algo que no te sirve para lo que estás hecho. Es una palabra bastante diferente a lo que solemos pensar. Y esto es una gran evidencia de que efectivamente tenemos un propósito cuando fallamos a él. Y te voy a explicar a qué me refiero. En el mismo Eclesiastés dice: me fijé entonces en otro absurdo en esta vida. Vi a un hombre solitario, sin hijos ni hermanos, y que nunca dejaba de afanarse. Jamás le parecían demasiadas sus riquezas. ¿Para quién trabajo tanto y me abstengo de las cosas buenas? Se preguntó. También esto es absurdo y una penosa tarea. Y yo creo que nada indica tanto el hecho de que existe un propósito cuando sientes fuerte en tu corazón que no lo has encontrado. Porque cuando llegas a una meta y sabes que no es, entonces indica que hay otra que sí es. Porque si no, no sabrías que esta no es. es como cuando estás tratando de recordar una Canción y está en tu mente, pero no sabes cuál es, no sabes su nombre. Y estás esforzándote para acordarte. ¿Te ha pasado? Y estás tratando de recordarla y dándole vueltas. Y alguien te intenta ayudar. Y te dice, ¿acaso es esta? Y tú dices, no, no es. ¿Cómo sabes que no es? Porque sabes que cuando lo vieras, cuando fuera, la reconocerías. Y por eso es que a veces fallar en el propósito te indica que hay otro que sí es. Entonces, cada que tú sientas que el mundo no es como debería de ser, que hay muchas cosas que están fallando, que el sistema no funciona a la perfección, eso te es una evidencia en tu corazón y en tu mente que el mundo fue diseñado de otra manera y fue diseñado con otro plan que no se está cumpliendo. Eso te indica algo. Hay un propósito que no se cumple, pero lo hay. Por eso es que tratamos de encontrar cuál es el diseño original. Porque la gente se lleva imitaciones baratas de propósitos. Y es por eso que quiero pasar al punto número 3, que es abran paso a Sísifo. Y si no sabes quién es, ahorita te cuento quién es Sísifo. Pero primero te quiero aclarar una cosa. Tal vez tú te estás preguntando, ¿por qué me estás tratando como que de convencer de que crea en Dios si yo ya creo en Él? Bueno, algo bien importante. Porque no sirve de nada que creas en Dios si no reajustas tu propósito al del Creador que tú crees y estás convencido que te creó. Si tú dices creer en Dios y luego vas por la vida tratando de acomodar tu propio propósito, así como quien trata de meter gol y realmente mete una canasta y dice, lo logré, entonces pues Dios está de más, porque no puedes creer que hay un Dios que te hizo con un propósito y luego buscar
y perseguir el viento con un propósito autoimpuesto. Y ahora te cuento quién es Sísifo. Bueno, Sísifo es un personaje de la mitología griega que realmente es famoso por el castigo que le pusieron. Le impusieron un castigo en el inframundo Que consistía en lo siguiente: tenía que cargar una piedra muy grande a la cima de una montaña, pero justo cuando estaba llegando a la cima y ya estaba completando su tarea, entonces la piedra se rodaba otra vez hasta el inicio y él tenía que volver a bajar y subirla una vez más, así una y otra vez. Qué feo castigo, ¿no? Pero Salomón se dio cuenta de que la vida es muy parecida. Igualmente en Eclesiastés dijo: ¿qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre es la misma. Sale el sol, se pone el sol, y afanoso vuelve a su punto de origen para de allí volver a salir. Dirigiéndose al sur o girándose hacia el norte, sin cesar va girando el viento, para de nuevo volver a girar. Lo que ya ha acontecido, volverá a acontecer. Lo que ya se ha hecho, se volverá a hacer, y no hay nada nuevo bajo el sol. Hay quien llega a decir: mira que esto sí es una novedad, pero eso ya existía desde siempre, entre aquellos que nos precedieron. Nadie se acuerda de los hombres primeros, como nadie se acordará de los últimos. No habrá memoria de ellos entre los que habrán de sucedernos. Y es curioso que Salomón hable de esto, que la vida es un ciclo que se repite y que se vuelve a repetir y repetir. Y esta historia, esta conclusión, se repita y que no haya nuevo algo bajo el sol, cuando los griegos repiten lo mismo, pero con una historia de Sísifo. Y muchos años más tarde también sucede con El Rey León, que dice: el ciclo sin fin. ¿Se acuerdan? E incluso Bad Bunny sabe de esto. Y si Bad Bunny lo sabe, es porque ya de plano todo el mundo lo sabe. Lo supo cuando dijo: baby, la vida es un ciclo. Y es algo que sabemos, que realmente no estamos haciendo algo nuevo ni aportando algo diferente, sino que estamos haciendo lo mismo que ya hicieron antes, y hacemos lo mismo que ayer, lo haremos mañana. Y me sorprende que hay gente que está deseosa de que acabe la cuarentena para poder ir otra vez a las laderas de la montaña, agarrar su piedra y poder cargarla otra vez a la cima. Y hay gente que se pone ansiosa para poder darle a sus hijos una manera mejor de cargar esa piedra. Pero lo único que logran es que la carguen más rápido y den vueltas a este ciclo más rápido, pero nunca acaba. Lo que realmente creo es que cargar la piedra logra que te puedas distraer de pensar en cosas profundas como esta. Porque las personas odian el lunes con todo su ser. Y se mueren porque ya llegue el viernes. Pero una vez saliendo el viernes de trabajar, dicen que van a tomar hasta que se les olvide su nombre. Y esto es porque no quieren pensar en estas cuestiones difíciles. Quieren olvidar que la vida está llena de problemas y que no hay un propósito real que te ayude a superarlo. Que tenemos una insana insatisfacción y que el placer no nos sirve únicamente para disfrutar de él, sino que lo usamos de anestesia. Pero cada vez necesitamos dosis más fuertes que nos ayuden a sobrellevar esta vida tan difícil. Germán, ya párale, ya bájale, estás muy intenso. Permítame un poquito más de intensidad y ya le bajamos. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y aquí está la clave de todo. La razón por la cual este ciclo es muy insatisfactorio
y recurrimos a todo tipo de anestesias para olvidarnos de Él, es porque en nuestro corazón tenemos la eternidad. Es decir, sabemos que las cosas se supone que deben trascender, que hacer algo que sea más allá de lo momentáneo, más allá del aquí y ahora, algo que valga la pena. Hay una frase que Eclesiastés Repite un chorro de veces, no sé si la has notado. Dice, debajo del sol, debajo del sol, debajo del sol. De hecho, toda la Biblia dice 26 veces debajo del sol. ¿Quieres saber cuántas están en Eclesiastés? 26. Porque Eclesiastés hace un énfasis En las cosas que ocurren aquí y ahora. Y que si tú buscas tu propósito en todo esto, no es muy probable que lo encuentres. No es muy probable que tengas satisfacción verdadera. Tiene que ser más allá. Tiene que ser algo trascendente. Entonces lo más importante que tienes que saber con la predicación del día de hoy es que entiendas que no vas a encontrar un propósito firme, duradero y que valga la pena debajo del sol. Entonces, ¿cómo puedo soportar esta vida debajo del sol? ¿Cómo puedo llevarla a cabo? Dice David, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dice el Salmo 23, cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, ¿qué puede lograr que una oveja resista cruzar por el valle de la sombra de muerte? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y no te he dicho todo esto para deprimirte, pero la verdad es que la vida no es fácil, no es sencillo. Hay muchos valles de sombra de muerte que te van a hacer querer renunciar. Y cuando pases por ahí, vas a necesitar un propósito firme y bueno que te haga salir triunfante. Si la vida te decepciona, Te entristece, si de repente no le hayas sentido y te harta, escucha a David cuando dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cuando un pastor sale a caminar con sus ovejas, usa 2 palos de madera, una vara y un callado. Usa la vara para guiar a la oveja por el camino y el callado lo usa para corregirlo cuando se está desviando. Así que si de repente sientes que no estás encontrando el sentido de la vida y eso te causa tristeza, sientes dolor, sientes decepción, ten confianza. Es Dios quien te está hablando y te está diciendo, no es ahí, te estás desviando. Ese no es el camino. No vas a encontrar tu satisfacción en ese coche, ni cuando tengas esa cantidad de dinero. No vas a ser feliz cuando esa persona te quiera. Dios, pero me duele mucho sentirme así. Ten confianza. Significa que no es ahí donde debes de buscar tu significado. ¿Dónde está? Entonces dime dónde está. Ok. Para eso vamos a necesitar más tiempo y por eso lo alargué a 2 domingos. Pero no te quiero dejar sin nada. Te voy a dar una pista el día de hoy. En Eclesiastés también vemos que dice, entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Luego me di cuenta de que esos placeres provienen de la mano de Dios. Pues, ¿quién puede comer o disfrutar de algo separado de Él? En el trabajo. Trabajar para alcanzar tu propósito va a ser satisfactorio en sí mismo. De manera que vas a estar satisfecho incluso cuando todavía no lo hayas alcanzado. No va a ser algo que cumplas un día y luego te quedes sin sentido para tu vida, pero tampoco va a ser algo tan inalcanzable y tan lejano a ti que te frustres de tanto que te falta. Va a ser al mismo tiempo el camino y el destino. Y aquí está la pista con la que te invito a que te quedes el día de hoy. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y el propósito es el Padre,
pero el camino al mismo tiempo es el Hijo. Y ahí está tu satisfacción, y ahí vas a estar completo. Vas a poder hacer todas las cosas, las mismas que tal vez que estabas haciendo, pero con una vida totalmente cambiada, cuando entiendas que tienes que vivir la vida de Jesús y que tienes que caminar su camino, que ese es el único camino que te lleva a una satisfacción verdadera, y lo hace desde que estás caminando por ella. Espero que lo hagas, que pongas en duda todo el propósito de lo que haces todos los días, y que tal vez te des cuenta de que todo ha sido muy cíclico, pero Dios rompe con ese ciclo y te invita a un camino nuevo, un camino trascendente, que tengas esa hambre de algo diferente y de hacer algo que realmente cambie no solo tu vida, sino la de muchos otros. Sé que tal vez suena un poco romántico y demasiado bueno para ser verdad, pero por eso te invito a que lo medites por tu cuenta. ¿Será que la vida solo se trata de subir una piedra a la cima y luego dejarla caer y empezar el proceso otra vez? Sabes que va más allá, y para encontrar la respuesta tienes que buscarla en quién te hizo. Quien te hizo sabe para qué te hizo. Espero que lo encuentres y te atrevas. Y nos estamos viendo el jueves. Te mando un saludo. Gracias. Adiós. La próxima semana no te lo puedes perder.